¿Te has preguntado por qué Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, eligió montar un burro en el momento más decisivo de su vida? ¿Por qué no eligió un caballo como los reyes de la antigüedad? ¿Por qué no llegó con ejército, escudo y espada? Lo que estás a punto de descubrir no es una simple curiosidad bíblica, es una revelación que puede cambiar tu fe para siempre. Muy pocos saben que esa escena aparentemente sencilla fue, en realidad, una guerra espiritual camuflada, una profecía milenaria, cumpliéndose en silencio, una invitación divina escondida entre ramas de olivo y cantos pasajeros. Mientras la multitud gritaba, «Hosana», el cielo guardaba silencio, y Jesús lloraba. Este mensaje no es solo historia, es un llamado urgente, porque el mismo Jesús que entró en Jerusalén ese día, hoy quiere entrar en tu corazón, no con aplausos, sino con propósito, no como visitante, sino como Rey eterno. Y si ignoras esta entrada, puedes estar cerrando la puerta a tu destino eterno sin darte cuenta. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final de este video, porque lo que vamos a desenterrar aquí no te lo enseñaron en la escuela dominical, pero puede ser la llave que tu alma estuvo esperando. Entrada profética y humilde. Dicen que los reyes entran a caballo, con espadas alzadas y ejércitos en fila, pero aquel día, en una Jerusalén que ardía de expectativa, sucedió lo impensable. El Rey de Reyes eligió un burro. Sí, un burro. No era una casualidad, ni una medida improvisada. Fue el cumplimiento preciso y milimétrico de una profecía milenaria. Zacarías 9:9 lo había declarado mucho antes. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Jesús sabía exactamente lo que hacía. No era debilidad, era estrategia divina. No buscaba aplausos de hombres, sino cumplir la voluntad eterna del Padre. Aquella escena no era solo histórica, era celestial. Los ángeles observaban en silencio. La tierra, que había esperado siglos por ese momento, parecía contener la respiración. El Mesías no entró con ostentación ni oro, sino con polvo en los pies y ternura en los ojos. El burro, símbolo de servicio y humildad, se convirtió en el trono de la gloria oculta. ¿Puedes imaginar la escena? El creador del universo, el mismo que separó la luz de las tinieblas, avanzando lentamente en un animal común, rodeado de ramas de olivo y esperanzas humanas. ¡Qué contraste tan profundo entre lo divino y lo terrenal! Muy pocos entienden el mensaje oculto detrás de esa elección. La mayoría espera que el poder de Dios se manifieste en grandeza, en milagros deslumbrantes o manifestaciones abrumadoras. Pero Jesús nos enseñó otra cosa, que el verdadero poder se esconde en la humildad, que el reino de Dios no se construye con violencia, sino con obediencia. ¿Cuántas veces despreciamos lo pequeño, lo sencillo, creyendo que Dios no está allí? Y sin embargo, fue sobre un burro que la salvación comenzó su marcha hacia el Calvario. Jesucristo estaba enviando una señal silenciosa pero poderosa. No venía a derrocar gobiernos ni a establecer una nación física. Su reino era espiritual, eterno, y solo podía ser entendido por quienes tuvieran ojos para ver y oídos para oír. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para reconocer las señales sutiles que Dios está colocando en tu camino? La fe verdadera no necesita gritos, necesita discernimiento. Cada paso de Jesús sobre aquel burro fue una declaración de guerra contra el orgullo humano, contra la falsa religión, contra todo lo que impide que el reino de Dios entre en nuestros corazones. Hoy, siglos después, esa imagen sigue viva. No es solo una historia antigua, es un espejo para nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a recibir a un Salvador que viene en humildad? ¿O seguimos esperando un Dios hecho a nuestra medida, que cumpla nuestras expectativas de poder y control? La palabra de Dios nos invita a mirar con nuevos ojos, a entender que lo pequeño puede contener lo eterno. Y tal vez, solo tal vez, el burro que Jesús eligió representa también tu llamado. Servir, cargar, avanzar en obediencia, aunque nadie te aplauda. Porque allí, en lo oculto, está el verdadero poder del Espíritu Santo. El clamor de la multitud versus el silencio del cielo. Era un día de fiesta en Jerusalén.
Las calles se llenaban de voces, palmas agitadas en lo alto, cánticos de júbilo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde lejos parecía una celebración perfecta, pero si te detenías a observar con ojos espirituales, percibías una tensión invisible. Mientras la multitud gritaba, el cielo guardaba silencio. No hubo truenos. No hubo coros de ángeles cantando como en Belén. Solo un silencio reverente, como si el universo contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. El Hijo de Dios avanzaba hacia su sacrificio, y aunque los hombres no lo sabían, el cielo lo sabía todo. Ese contraste entre el bullicio de los hombres y la quietud del cielo es profundamente revelador. Jesús no se dejaba llevar por la euforia popular. Él conocía los corazones. Sabía que muchos de los que ahora lo aclamaban pronto gritarían, «Crucifícale». Su fe no se apoyaba en la aprobación de la multitud, sino en la obediencia al Padre. ¿Y tú? ¿Vives por lo que los demás piensan o por lo que el cielo espera de ti? Hay momentos en que Dios calla no porque esté ausente, sino porque está observando si sigues caminando sin aplausos, sin señales, solo con fe. Jesús no se detuvo, no se dejó engañar por los vítores. Su mirada no estaba en la multitud, sino en la cruz. En medio del clamor, él escuchaba el silencio de Dios, ese silencio sagrado que solo los íntimos entienden. ¿Alguna vez sentiste que todos a tu alrededor celebraban algo, pero tú percibías un peso en el espíritu? Así caminaba Jesús, consciente de la profecía, consciente del dolor que se avecinaba, pero también consciente de la gloria que vendría después, porque el reino de Dios no se edifica en emociones pasajeras, sino en obediencia profunda y silenciosa. La Biblia Sagrada está llena de momentos así, cuando Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente, y el pueblo no lo entendía, cuando Elías escuchó a Dios no en el viento ni en el fuego, sino en un susurro apacible, cuando María guardaba todo en su corazón, mientras otros opinaban. Dios a menudo trabaja en el silencio, en lo oculto, en lo incomprendido. ¿Estás dispuesto a avanzar aunque el cielo esté callado? ¿A confiar en la palabra de Dios aun cuando no escuches respuesta? Este momento de la historia es una advertencia y una esperanza. Advertencia, porque no todo clamor es verdadero. Muchos adoran por costumbre, por emoción, por apariencia, y esperanza, porque aunque el cielo guarde silencio, Dios nunca deja de mirar, nunca deja de amar, nunca deja de actuar. Quizás ahora mismo estás en un proceso parecido. Todos celebran, pero tú sientes el peso de una cruz invisible. No te detengas. El silencio de Dios puede ser la antesala de su gloria, pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Amor que confronta y sana. Jesús no solo entró en Jerusalén para ser aclamado, entró para confrontar, para exponer lo que estaba roto bajo la apariencia de lo sagrado. Pocos días después de aquella entrada sobre el burro, el Mesías hizo algo que escandalizó a todos. Volcó las mesas de los cambistas en el templo. El lugar que debía ser casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús, con lágrimas en los ojos y fuego en el alma, limpió el templo. Eso también es amor. Amor que no se acomoda. Amor que no consiente lo que hiere. Amor que levanta la voz cuando el alma está en peligro. En Lucas 19:41, se nos dice que al ver la ciudad, Jesús lloró sobre ella. ¿Te imaginas a Dios llorando? No de tristeza impotente, sino de compasión profunda. Lloró porque vio el rechazo, vio el juicio que vendría, vio cómo su pueblo escogido no entendía el tiempo de su visitación. Lloró porque amaba. Ese llanto no fue debilidad, fue un acto de intercesión, fue el grito del cielo encarnado en lágrimas humanas. A veces, el mayor acto de amor no es abrazar, sino advertir, no es consolar, sino confrontar con la verdad, y mientras confrontaba, también sanaba. En ese mismo lugar donde reprendió a los comerciantes, se acercaron ciegos y cojos, y él los sanó. ¿No es eso impresionante? En medio del juicio, ofrecía misericordia. En medio del caos, extendía su mano. Es que Jesús no vino a destruir, sino a restaurar, pero solo puede sanar aquello que se expone a la luz. Muchos quieren el amor de Dios,
pero no su corrección. Quieren milagros sin arrepentimiento, pero la salvación comienza cuando el alma reconoce que necesita ser limpiada. ¿Cuántas veces Jesús te confrontó en silencio? ¿Cuántas veces permitió que tus planes se derrumbaran solo para mostrarte que estabas edificando sobre arena? El Espíritu Santo aún hoy sigue volteando mesas dentro de nosotros. Creencias cerradas, orgullos escondidos, religiosidad vacía. Y cada mesa que cae es una oportunidad para que Él construya algo eterno, porque el reino de Dios no se establece en zonas cómodas, sino en corazones rendidos. La palabra de Dios no es una caricia superficial, es una espada que penetra hasta lo más profundo, que separa lo falso de lo verdadero. Jesucristo nos enseña que el verdadero amor siempre irá más allá de las apariencias. No teme incomodar si es por sanar, no teme decir la verdad si es para salvar. Ese es el tipo de amor que transforma, el que no busca aprobación, sino restauración, y ese amor está disponible para ti hoy, pero solo si permites que Jesús entre no solo en tu templo exterior, sino en tu alma. ¿Estás dispuesto a dejar que Él derribe lo que estorba tu comunión con Dios? Porque lo que viene ahora no es un acto de juicio, sino una guerra que se libra en otra dimensión. Guerra espiritual, no política. Muchos esperaban que Jesús, al entrar en Jerusalén, encendiera una revolución política, que levantara al pueblo contra Roma, que destronara al César y restaurara el trono de David con espada en mano. Pero no fue así. Jesús no vino a ocupar un palacio terrenal, sino a abrir un camino eterno hacia el reino de Dios. Su lucha no era contra soldados romanos, sino contra potestades invisibles, estructuras espirituales y cadenas del alma. Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El Hijo de Dios no peleaba con armas humanas, sino con la verdad, la fe, la obediencia radical. Mientras el pueblo gritaba, «Hosana», el infierno temblaba, porque el enemigo sabía que la entrada de Jesús era el principio del fin de su dominio sobre la humanidad. No era una procesión religiosa, era una invasión celestial. Cada paso sobre ese burro era un golpe contra las tinieblas. Cada mirada de compasión, una herida en el orgullo de Satanás. Jesús no necesitó levantar una espada, levantó la palabra de Dios, y con ella desarmó todo argumento de oscuridad, cuando reprendía demonios, cuando liberaba oprimidos, cuando perdonaba pecadores. Estaba desmantelando los planes del enemigo. Pero esta guerra no fue solo de Jesús, es también la tuya. Hoy, todavía, hay una batalla activa por tu mente, por tu propósito, por tu eternidad. No la ves, pero la sientes. Cuando la ansiedad te paraliza, cuando las tentaciones te rodean, cuando dudas si Dios realmente te escucha. Y es allí donde debes recordar quién eres. No eres un civil en esta guerra, eres un soldado del reino. La armadura que te cubre no es física sino espiritual, fe como escudo, justicia como coraza, oración como aliento. El mismo Espíritu Santo que fortaleció a Jesús está disponible para ti. ¿Lo estás dejando pelear contigo? Jesús no confrontó el sistema político, confrontó el corazón humano, porque entendía que el verdadero enemigo no era externo, sino interno. El ego, la incredulidad, el pecado, la religiosidad que mata el espíritu. Es por eso que, en lugar de sentarse con los gobernantes, se sentaba con los quebrantados. En vez de conspirar con los sabios, se retiraba a orar con el Padre. Su estrategia era incomprensible para muchos, pero era perfecta. El poder de Dios no necesita espectáculo, necesita entrega. No busca impresionar, busca transformar. Y esa transformación comienza en lo invisible, donde la verdadera guerra se libra. Así que no te confundas. Seguir a Jesús no es ser activista de causas humanas, sino portador de un reino que no es de este mundo. Es ser luz en medio de la oscuridad, sal en una tierra sin sabor, testigo de una esperanza que trasciende gobiernos, épocas y culturas. El burro que Jesús eligió no era símbolo de derrota, sino de estrategia divina. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar de pelear batallas equivocadas y enfocarte en la batalla eterna? Porque lo que viene a continuación es un llamado personal que no puedes ignorar, una llamada personal y eterna.
Tal vez pienses que la entrada de Jesús en Jerusalén fue un evento histórico más, una escena para recordar en la Semana Santa, pero no. Esa entrada sigue ocurriendo cada día en el silencio de miles de corazones. Jesús no dejó de caminar. Hoy, Él sigue buscando caminos donde entrar, no sobre burros ni entre palmas, sino a través de convicciones, lágrimas, sueños rotos y oraciones que nadie más escucha. El reino de Dios no es solo una promesa futura, es una invitación presente, y tú, elegido, estás siendo llamado, no para mirar de lejos, sino para abrir la puerta de tu alma y dejar que Cristo entre, no como visitante, sino como Rey eterno. Apocalipsis 3:20 lo expresa con fuerza. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. No es una metáfora, es una realidad. Jesús no busca religiosidad ni rituales vacíos. Busca intimidad. Busca ese momento en que, en medio del caos o de la rutina, tú decides rendirte, porque el verdadero milagro no está en ver a Jesús entrar en Jerusalén, sino en permitirle entrar en ti. No con pompas, sino con verdad, no con máscaras, sino con el alma desnuda, vulnerable y sedienta de salvación. Cada vez que eliges el perdón en lugar del orgullo, estás diciendo, Hosana. Cada vez que oras en medio del dolor, estás extendiendo una rama espiritual como señal de rendición. Cada vez que decides dejar un pecado, estás abriendo la puerta al Rey. Pero también, cada vez que lo ignoras, cada vez que pospones tu llamado, estás cerrando esa misma puerta. Y eso, mi amado, tiene consecuencias eternas. Porque esta no es una historia bonita para recordar, es una decisión urgente que define tu destino. Jesús no entra por la fuerza. Él espera ser invitado, recibido, amado. ¿Estás dispuesto? Pocas personas entienden la magnitud de este llamado. Casi nadie enseña que cuando Jesús entra, lo transforma todo. Relaciones, pensamientos, heridas, propósitos. Su presencia reordena lo que estaba roto, redime lo que parecía perdido, y despierta lo que el mundo había dado por muerto en ti. No es solo una mejora de vida, es una vida nueva, una vida en el Espíritu Santo, una vida donde la fe deja de ser teoría y se convierte en tu sustento, donde la palabra de Dios ya no es un libro antiguo, sino la voz viva que guía tus pasos. Esa es la verdadera entrada triunfal, no a una ciudad, sino a un alma que se entrega por completo. Y ahora, estás frente a esa puerta. No es una coincidencia que estés escuchando este mensaje. Hay algo en ti que el cielo ha marcado desde antes de tu nacimiento. Un propósito, una herencia, un llamado. Jesús está aquí, esperando tu decisión. No necesita multitudes, ni palmas, ni templos. Solo necesita tu sí, porque la historia que comenzó en Jerusalén quiere continuar contigo. ¿Lo vas a dejar pasar? ¿O vas a dejar que esta entrada transforme tu eternidad? Y ahora te pregunto desde lo más profundo, ¿has sentido que Jesús ha intentado entrar en tu vida, pero tú estabas demasiado ocupado para notarlo? ¿En qué momentos de tu historia crees que Él pasó, montado en humildad, esperando tu rendición? No dejes que este mensaje sea solo uno más. Si algo en tu corazón se estremeció hoy, si sentiste que Dios te habló entre líneas, deja tu comentario abajo. Quiero leerte, orar por ti y acompañarte en este proceso. Este canal no es solo información bíblica, es un altar de transformación. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Activa la campanita para no perder ni una sola revelación, porque lo que viene después, créeme, será aún más impactante. Jesús sigue entrando, y tú aún estás a tiempo de abrirle la puerta. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y te sorprenda.